mundo no puede o no debe estar en paz. Porque si hay paz, nosotros nos inventamos algo para que no la haya. Atentamente, los seres humanos. Hoy hablaremos del mar meridional de China o mar del sur de China. Quizá en Occidente no se conoce mucho, pero hoy las alarmas están sonando ya en Washington y en Pekín. Lo que pasa en ese mar puede desequilibrar no a la región, sino al mundo entero. Desde una guerra diplomática o una guerra económica hasta un desastre militar. No le digo los actores, ya le dije el teatro, el escenario. Bienvenidos a Detrás de la Razón. El mar de China meridional está en el Océano Pacífico. 3,5 millones de kilómetros cuadrados, 1 millón más que el mar Mediterráneo y 2 más que el Golfo de México. China quiere todo. Recurre a antiguos mapas y a textos literarios para demostrar su propiedad. Filipinas reclama su propiedad, apelando a la cercanía con su territorio en tierra firme. Y Vietnam reclama con actividad pesquera que data de tiempos inmemoriales. En esta área también quieren su parte Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunei. El motivo de la disputa son 2 archipiélagos, las islas Paracelso y las islas Spratly. La disputa tiene tintes nacionalistas, pero sobre todo económicos. Se cree que debajo de esas aguas hay grandes yacimientos de gas y petróleo. Filipinas denunció ante la Corte Permanente de Arbitraje, en La Haya, el reclamo de la soberanía de las islas Spratly. La Corte sentenció: Filipinas tiene razón. China carece de argumentos para reclamar derechos históricos sobre la mayoría de las aguas en disputa. Al escuchar el fallo, China reaccionó con furia. China contestó con una amenaza. Dijo que hará todo lo que sea para defender sus propiedades y comenzó a enviar barcos y aviones de guerra a patrullar la zona. Pero Filipinas también realiza ejercicios militares de la mano de alguien que desde hace mucho ya se metió en el problema, con el argumento de defender la libertad: Estados Unidos. Estados Unidos pide a China que acepte el dictamen de La Haya. Otros también piden a China que baje las armas. Pero a China parece no importarle. Continúa sus patrullajes y continúa construyendo más islas artificiales sobre esas aguas. Ha dragado el mar y ha instalado hasta pistas de aterrizaje. Pero lejos de la historia y el nacionalismo, la verdadera causa de esta disputa es esto. $5 billones anuales es el valor del comercio que circula en esas aguas a través del transporte de mercancía de miles de barcos. Y nadie quiere perderse el pastel. Gracias, Ali Hosseini. Muchas gracias por la investigación. Yo, Andrés Becerra, muchas gracias por colaborar con nosotros. Vamos directo con nuestros invitados. Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional allá en Argentina, en Buenos Aires, y Luis Togores, analista internacional en Madrid. Gracias a los dos. Luis, comienzo contigo. ¿Por qué China está desafiando al orden mundial? Es decir, La Haya, reconocida, como todos sabemos, como la Corte Internacional, es por lo menos una instancia para poner paz en el planeta. Al no respetarla, está incitando a que cada quien arregle los problemas como pueda. ¿No crees, Luis? Vamos a ver, China yo creo que tiene muy claro de que quiere ejercer el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho.
sobre todo cuando un tema como es la propiedad sobre las islas Paracelso no está tan claro. Es decir, la realidad, yo que en su día, cuando hice mi tesis doctoral, trabajé sobre esa zona, la soberanía española que hereda Filipinas no está perfectamente determinada. Es un tema que incluso yo trabajé para la embajada filipina buscando documentación. Pero al final el Tribunal de la Haya ha decidido dárselo a las Filipinas. Bueno, pues al final las leyes internacionales están precisamente para solventar los problemas entre las naciones. Pero yo sí tengo claro que China es un imperio en expansión, que de hecho sueña, igual que soñó con Japón el año 39, en crear una gran zona de coprosperidad que le permita conseguir nuevas materias primas, poder sacar población a otros lugares donde en China no entran, lograr control comercial y evidentemente el mar de China, el sur del mar de China, es un objetivo prioritario, sobre todo cuando la única nación que realmente le podría echar un pulso es Japón, que prácticamente hasta hace unos años no tenía ni ejército, y los Estados Unidos pues ahora mismo no están en condiciones, por lo menos teóricas, de afrontar un conflicto con China, y menos para defender los derechos de Filipinas. Yo creo que, para resumir, China es un nuevo imperio expansionista que ahí tiene la necesidad de crear una gran zona de control exclusivo desde el tema de comercio, desde el tema de pesca y desde el tema de petróleo y gas, y por eso las Paracelso y todas esas islas artificiales que está construyendo, es muy parecido a esas islas que construyó que construyó Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que fue ocupando para defenderse contra una agresión norteamericana, hacer ese gran cinturón de aeropuertos y bases militares y navales para frenar a Estados Unidos, que le llevó al desastre de Midway. Pues yo creo que China está en esa misma línea, con objetivos exactamente idénticos, comerciales, petroleros, de gas, de comercio. A ver, Maximiliano, ¿estás de acuerdo con esto? ¿China debería respetar la Corte Internacional de la Haya? Yo creo que China en realidad, principalmente al no haber reconocido el fallo y ni siquiera los jueces, no tuvo el derecho tampoco de elegirlos a los jueces. Por lo tanto, no ha participado de este proceso judicial que se llevó a cabo en La Haya. Por lo tanto, este juicio debería declararse nulo al una de las partes no haber aportado ni siquiera pruebas. Las pruebas que aportó China las aportó a nivel público, pero no en el tribunal, no se presentó en el tribunal, en la corte para poder defenderse, ni siquiera para tener el derecho de elegir a uno de los jueces, cosa que sí ha hecho Filipinas porque fue el impulsor de esta medida. Si bien este es un problema en el cual no hay demasiados antecedentes, porque es un problema que data de esta época, principalmente porque ahora existe la tecnología para poder extraer recursos de hidrocarburos desde el fondo del mar. Antes era algo totalmente engorroso y además muy complejo y muy caro de establecerse. En los últimos 20 años se ha desarrollado esa tecnología y entonces eso produce este tipo de conflictos. Es cierto que en realidad esto se originó, podríamos decirse, con mucho antes de haberse metido Estados Unidos militarmente, porque recordemos que en el año 92 Estados Unidos firma con China, una empresa norteamericana firma con China la extracción de recursos petrolíferos en el mar de China Meridional frente a las costas de Vietnam, un territorio marítimo reclamado por Vietnam, en el cual China y Estados Unidos en ese momento se comprometieron a extraer los recursos. Luego China fue expandiéndose y Estados Unidos las compañías norteamericanas comenzaron a establecer este tipo de contratos bilaterales, dejando de lado a China. En este momento China está siendo dejada de lado comercialmente por Estados Unidos en esta zona por la alianza, el Tratado Transpacífico, ¿no? Que es una alianza comercial entre los países enemigos de China y a países latinoamericanos. Déjame ir con Luis. Luis, tu réplica sobre esto, porque Maximiliano contrasta con tu tesis de que debe ser disuelto el... Vamos a ver, ahora mismo hay una lucha claramente económica, porque en el fondo no es por controlar una zona de agua que no tiene mucho interés como tal, sino por los recursos petrolíferos y de gas, como ha dicho
nuestro contertulio, y por el tema mucho menor de la pesquería, que le importa a mucha menos gente, y sobre todo por el control del tráfico. China es una nación en expansión y además desde hace muy pocos años ha pasado evidentemente de ser una posible colaboradora con Estados Unidos a convertirse en una competidora directa a nivel mundial. La frase esa famosa de Napoleón, que cuando China despierte el mundo temblará, es que China ha despertado y evidentemente los focos de conflictos son enormes. Aquí en España, bueno, pues es uno de los intereses chinos, desde el punto de vista inmobiliario, pues casi van a convertirse en los más importantes. ¿Debe ser disuelto o no el juicio? De negocios. Pues lógicamente en el mar de China, Luis, vamos a ver, los tribunales internacionales tienen un problema, y es que los que van a ellos tendrán que al final aceptar, digamos, lo que dictan esos tribunales, ¿no? Porque es la base de nuestro derecho jurídico internacional. Si tú al final solamente aceptas, digamos, los dictámenes que te son favorables, pues evidentemente ese derecho internacional carece de fuerza. Y en el caso de China hay una cosa evidente: ella sabe que nadie la puede obligar a aceptar, digamos, lo que ha dictado el Tribunal de La Haya, porque lógicamente Filipinas no tiene ni potencia económica, ni potencia militar, ni de ningún tipo para influir, a pesar de que el Tribunal de ella le dé la razón. Entonces, en el momento que tú coges un tribunal internacional que prácticamente todos los miembros de la ONU aceptan que lo que diga es cierto, tú lo rechazas porque no has podido intervenir, lo cual, bueno, no es falso, pero tampoco es verdad, porque sí hay posibilidad, hay mecanismos internacionales para recurrir, etcétera, etcétera. Pues evidentemente lo que ha demostrado China es que lo que ella quiere es llevar adelante una política de fuerza, como decía antes, la fuerza del derecho sobre el derecho de la fuerza, porque lo puede hacer construyendo islas artificiales y teniendo evidentemente digamos, la potencia económica y la marina de guerra más importante del mar de China. Bien, pero no me dijiste, ¿es inválido para ti o no el juicio en La Haya? Luis. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que ese es un juicio válido. Aunque no haya participado. Si China no está de acuerdo, hay mecanismos legales para recurrirlo. Aunque no haya participado China. Es recurrirlo y no recurrir a la amenaza de la violencia. Aunque no haya participado China, Luis. Vamos a ver, un jurado internacional no tienes por qué tener tú un juez que sea parte tuya. Es decir, precisamente lo que se busca son expertos internacionales como hay en La Haya para que den un dictamen, digamos, neutral y justo, y se supone que se va sobre esa base, ¿no? Bien, Maximiliano, para salir de esto. Sí, no, en realidad no estoy tan de acuerdo con Luis, porque en realidad las partes tienen derecho a elegir algunos de los jueces, no todos, por supuesto, no todos los expertos que revisan, pero las partes tienen derecho a elegirlo. China se negó desde el principio, porque China tiene el argumento de que va a negociar bilateralmente con cada país, como ha establecido, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha establecido que en el caso de Malvinas, yendo al caso de Argentina, que se tienen que sentar a negociar Gran Bretaña y Argentina. No hay una resolución internacional sobre el tema, por ejemplo, de Malvinas, que es diferente al del mar de la China meridional. Pero China no ha reconocido este tribunal, esta denuncia, no la ha reconocido ni tampoco ha participado en la elección de jueces. Y otra cosa que no estoy de acuerdo tampoco con Luis es cuando dijo que las aguas no son importantes. Es cierto lo que dice, los recursos es lo más importante, pero hay que recordar que por estas aguas un barco cada 6 horas tiene que transitar este mar para que Japón pueda abastecerse de gas. Si se llega a cerrar el mar militarmente, recordemos que la entrada del mar es el estrecho de Malaca, es ese pequeño cuello de botella en el que se encuentra entre Indonesia y Malasia, de muy pocos kilómetros. Si se llega a bloquear militarmente con barcos, de alguna manera submarinos, muchos países de la región, principalmente Japón, que carece de recursos energéticos propios, se verían colapsados. Entonces es un punto, además de ser económicamente importantísimo, además es un punto geoestratégico muy importante. Las aguas de por sí tienen importancia propia. Bien, Luis, si es un problema entre los países de la región, como ya los dos están de acuerdo, ¿por qué Estados Unidos mete la nariz ahí?
Vamos a ver, el dominio por el control mundial, el nuevo orden mundial, evidentemente hace que las grandes potencias tengan intereses en todas partes. La diferencia es que hoy día China entendemos que en esa zona es lógico porque son aguas ribereñas suyas, mientras que Estados Unidos, que tiene intereses desde la Segunda Guerra Mundial, vamos, realmente desde 1898, cuando en la guerra con España se anexiona Filipinas como colonia, él quiere mantener ese control porque recordemos que hoy día el gran imperio mundial es Estados Unidos y China es probablemente más que Rusia el otro imperio que le puede echar un pulso. Pero Estados Unidos quiere digamos mantener sus alianzas y sus intereses económicos en esa zona. Japón es una nación aliada, lo es Taiwán, lo es Filipinas, y claro, él no puede permitir que haya acuerdos bilaterales, porque los acuerdos bilaterales entre una gran potencia como es China y estados pequeños como puede ser Filipinas, evidentemente al final ese gigante va a imponer por la fuerza económica y por la fuerza militar y sencillamente por la presión que puede hacer, digamos, que esos estados al final se plieguen a sus intereses, exclusivamente a los intereses de China, y lógicamente Estados Unidos, no vigilando los intereses de Filipinas sino vigilando sus propios intereses en el comercio mundial. Por eso se ha erigido en adalid de la defensa de una nación como es Filipinas o de otros estados que tienen intereses en los mares de China. Es decir, yo creo que ahí es una pugna por el control mundial de los nuevos imperios que quieren pugnar por lograr en ese nuevo orden económico mundial seguir ocupando unos el puesto preeminente que tiene Washington y Pekín otro es desplazarle lo más posible, ¿no? Como que el fin justifica los medios. Luis, a ver, Maximiliano. Yo creo que en realidad tiene razón Luis lo que dice, que en realidad es la ley del más fuerte, pero hay algo que estamos olvidando, que Filipinas y Estados Unidos tienen un tratado de defensa firmado en el cual cualquier país que se viera atacado, el otro tiene que responder por el aliado. O sea que si China ataca a Filipinas, Estados Unidos debería responder por ese acuerdo bilateral, y un acuerdo similar tienen Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, es una zona en la cual no solamente China está impuesto como la principal potencia regional, sino que está respaldada los otros países por acuerdos con Estados Unidos. Y algo muy importante es que en la década del 90 el Departamento de Defensa norteamericano sacó un decreto por el cual las aguas del mar de la China meridional, si se viesen afectadas de alguna manera, bloqueadas, Estados Unidos tiene que responder militarmente porque se vería afectados sus intereses nacionales, porque se vería afectado el comercio mundial del cual depende Estados Unidos. Esto es una ley impuesta por el Departamento de Defensa, no es una ley internacional. Sin embargo, Estados Unidos la está aplicando con sus barcos de guerra presentes en la región, y además no hay que dejar de tener en cuenta el Tratado de Defensa Mutua que tiene con Filipinas. Cualquier chispazo puede desatar un gran incendio en la región. A ver, Luis, rápido unas preguntas rápidas porque quiero pasar a algo más. ¿Hay posibilidad de que China renuncie a sus islas para que se preserve la paz en ese mar? Luis. Yo creo que, ante un conflicto, yo creo que China no llegaría a un conflicto con Estados Unidos vía Filipinas, pero está claro que China no va a renunciar a esos derechos que ella alega y va a apostar muy fuerte por mantener el control por las Paracelso, seguir construyendo islas artificiales, y va a intentar forzar la jugada lo más posible a la espera de acontecimientos. Pero claro, eso puede provocar un chispazo que lleve a un conflicto regional que puede ser verdaderamente peligroso. A ver, Maximiliano, ¿hay posibilidad, al revés te lo pregunto, de que Filipinas y detrás Estados Unidos renuncie a su parte del mar para preservar la paz? Sí, yo creo que ambos bloques, por llamarlo de alguna manera, van a negociar, porque a ninguno de los dos les conviene una guerra abierta, por lo menos a largo plazo. A ninguno de los dos les conviene que haya un conflicto internacional. Y algo importante también de este fallo de La Haya, perjudica a otro aliado de Estados Unidos, no solamente a China, que no es aliado, sino que perjudica a Taiwán. Taiwán se adjudica la soberanía de la mayor de las islas Spratly, que La Haya la definió como una roca, ni siquiera como una isla. Por lo tanto, es un aliado de Estados Unidos clave como es Taiwán, se ve también afectado por este fallo. Por lo tanto, es más complejo. Pero yo creo que sí, que a largo plazo va a tener que haber una negociación en cuanto a la soberanía del mar, porque un conflicto, un choque directo armado sería catastrófico y totalmente en perjuicio de ambos bloques. A ver, con lo que me dices, Maximiliano, esta pregunta para los dos, primero con Luis. Entonces está haciendo bluff China, porque toda esta semana se le ha pasado diciendo que la sentencia de La Haya debe estar en el bote de la basura.
¿Qué pasaría si se apropia por la fuerza el mar y no respeta la sentencia de La Haya? China no puede demostrar debilidad, porque si demuestra debilidad la sentencia de La Haya se va a cumplir. Entonces China va a llevar prácticamente su política de fuerza todo lo que pueda llevarla adelante, es decir, hasta las últimas consecuencias. Y es verdad que también el escenario ha cambiado mucho. Por ejemplo, Japón desde hace poco más de año y pico empieza por primera vez a tener fuerzas armadas que antes solamente tenía fuerzas defensivas. No sabemos realmente qué está hablando entre Washington y los australianos, que también es un papel importante. Pero lo que está claro que yo pienso es que China durante mucho tiempo va a seguir apostando muy fuerte y va a seguir teniendo una presencia militar además creciente, intentando, digamos, forzar esa negociación que hablaba Maximiliano lo más favorable posible, porque evidentemente va a intentarlo, y la única manera que tiene es seguir concentrando tropas en las islas artificiales y en la zona submarina de guerra, que es la más poderosa de la zona, a intentar buscar una postura de fuerza en la posible negociación. Lo que pasa es que, claro, ahí siempre hay el riesgo de un chispazo que muchas veces puede generar, no te digo una guerra mundial, pero evidentemente un conflicto de cierta importancia. Maximiliano, ¿los soldados y los barcos que tiene China en ese lugar son suficientes para contrarrestar el poder militar de Estados Unidos junto con Filipinas y, bueno, se le sumaría posiblemente Corea del Sur y Japón? Bueno, la presencia militar que hay en este momento es una presencia militar es cuantiosa por lo que es el mar, pero para una guerra no es insuficiente. Por supuesto, China tiene el poder de enviar más barcos y enviar más submarinos y es una potencia militar. Y Estados Unidos, ya sabemos, también lo es. Sin embargo, ambas partes van a tratar de sacar el máximo provecho posible para cuando llegue el momento de la negociación directa, porque yo creo que China va a imponer su negociación directa bilateral con cada país, estar posicionado en mejor situación para lograr una negociación diplomática más favorable. Sin embargo, en este momento, tras el fallo de La Haya, Estados Unidos intenta contener un poco a Filipinas y sobre todo a Vietnam, que Vietnam también está avanzando hacia ese paso, porque para evitar un choque directo. En este momento está jugando China. China está jugando sus piezas. Maximiliano. Sí. Perdón. Nadie de los que estamos aquí queremos guerra, pero tampoco es seguro que no haya. ¿Tú crees que hay 0% de posibilidades de que haya guerra? Una guerra así gigantesca, aunque ya nos dijiste que no conviene, pero ¿hay 0% de posibilidad o hay un 0.1%? Y si lo hay, ¿cuál sería el panorama para que se cumpliera ese riesgo? Porque me lo preguntan mucho por internet nuestros seguidores. Sí, no, yo siempre algo fuera de control siempre puede haber, no está todo 100% controlado. Es muy probable que haya pequeñas escaramuzas o una mini guerra entre China y algunos de los países de la región apoyados por Estados Unidos, pero no creo que eso pase a mayores porque, como he dicho, va a ser muy perjudicial para la economía tanto de Estados Unidos como regional y de China mismo. Bien, cerramos, Luis. Algunos críticos internacionales dicen que es lo peor que pudo haber hecho China porque finalmente tarde o temprano va a ceder ante la sentencia de La Haya y esto va a perjudicar la imagen y la credibilidad del presidente chino y se va a echar para atrás. Bueno, yo creo que China tiene un tema muy importante, es que su opinión pública no presiona al gobierno chino. Es verdad que tiene muchos intereses fuera del mundo asiático y eso es verdad que China lo tiene que evaluar porque lo que haga mal en el mar del sur de China puede afectar, por ejemplo, lo que ocurre en España, lo que ocurre en Sudamérica, lo que ocurra en la costa oeste de los Estados Unidos. Pero yo creo que China tiene suficiente capacidad para presionar fuerte y puede hacer apuestas importantes, sobre todo para lograr una parte de ese pastel que es la ruta de comercio, sobre todo el petróleo, el gas y la pesca que hay en la zona. Entonces yo creo que China va a seguir todavía durante un tiempo apostando porque además no nos olvidemos, es decir, Estados Unidos tampoco tiene capacidad para meterse en un conflicto que nadie quiere, con lo cual su capacidad de seguir apostando yo creo que es importante. Bien. Y a pesar de que surjan chispazos y algún conflicto de baja intensidad, yo creo que todavía, y haber perdido la sentencia de La Haya, yo creo que los chinos todavía tienen carrete. Bien. Digamos, para seguir presionando en la zona e intentar mover sus peones en el mar de China, que no nos olvidemos son muy importantes. Gracias. Porque, al fin y al cabo es la potencia regional realmente mejor localizada y más fuerte de la zona. Te agradezco mucho. Gracias, Luis. Maximiliano, buenas noches aquí en Teherán. Se nos fue el tiempo. Gracias. Muchas gracias. El mundo cada vez se está polarizando más
De un lado, los que defienden la libertad, y del otro lado, también, otros que defienden la libertad. Más que el cambio climático, este será el gran problema a resolver en los próximos años para todo el planeta: la defensa de la libertad, reclamada por dos bandos completamente diferentes, opuestos, que se acusan de malos entre ellos y que cada vez se alejan más. Las palabras justicia y derecho están corrompidas. Héroes y mártires se levantan orgullosos de haber hecho algo por la justicia y dignidad, sin saber que han ido por un camino muy equivocado. El mundo va en un camino muy equivocado. Todos aquellos que han levantado el sable por una causa o ofrecieron su vida, asesinaron en realidad la posibilidad de arreglar las cosas por la paz. El mundo solo ha demostrado que es completamente incapaz de dialogar, y se lo digo con pruebas. Solo vea que cada vez hay más guerras. ¿Y sabe por qué? Porque se ha olvidado de algo esencial: el perdón y la conciliación. Buenas noches.